Ya están aquí nuestros invitados del día de hoy, como les anticipábamos un poco en el corte anterior. Hoy vamos a estar hablando de otro veto de Milei nuevamente contra las universidades públicas. Esta ley de financiamiento que se viene debatiendo hace rato en el Congreso y que nuevamente el presidente ha decidido vetar. Para eso hemos invitado a Sofía Tornelo Vera, socióloga y militante de la Cámpora Universidad, que está aquí con nosotros. Hola Sofi, bienvenida a este búnker. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Hola, bienvenida. Gracias por la invitación. Estaba esperando que hicieras otra cosa, pero... Sí, yo me olvidé totalmente. Y también estamos con Arturo Somoza, ex decano de Agrarias, ex vicerrector y rector de la UNCUYO y actualmente consultor de la CONEAU. ¿Cómo estás, Tucho? Bienvenido de vuelta. Bueno, muchas gracias, muy bien, muy a gusto. ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo han estado viviendo estas últimas jornadas? El nuevo veto de Milei. Sofi. Bueno, por acá con cierto agotamiento. La realidad es que venimos discutiendo mucho con los compañeros cómo se sigue resistiendo este veto tras veto. Digamos, hay una intención muy clara del gobierno nacional y acompaña al gobierno provincial puramente de desgastar a todos los sectores que puede, y entre esos el sector universitario viene resistiendo desde el año pasado el ajuste de un ajuste presupuestario que no se actualizó, de un gobierno que gobierna sin presupuesto, básicamente. Recordemos eso, que el gobierno, desde que asumió, no presenta un nuevo presupuesto. En estos días debería estar presentándose el presupuesto para el año que viene. También estamos siguiendo de cerca a ver qué sucede con eso, porque, bueno, si no, serán más ajustes y más indefiniciones para todos los sectores de la sociedad que esperan el financiamiento del Estado Nacional, ¿no? Tucho, ¿vos qué nos podés comentar de esta coyuntura del veto? Está claro que hay una política de romper con los elementos centrales de una sociedad, como es el tema de la educación, el tema de la salud, como el tema de los jubilados, el tema de los salarios, el congelamiento de salarios a través de las limitaciones de paritarias. O sea que hay una política muy general de generar recesión como intento de dominar la inflación. Son los dos aspectos, la recesión y el anclaje del dólar. Está claro que ya se le venía escapando la tortuga y ahora, a partir de las elecciones del domingo pasado, este tema se ha agravado duramente y diariamente se va devaluando el dólar. Ya las expectativas inflacionarias son altas. Así que yo creo que viene más duro, porque la posición de Milei no va a ceder. Creo que, ya lo dijo, va a salir con los pies para adelante, pero no va a ceder. Sí. Y bueno, se encuentra la universidad, toda la universidad pública, en un momento importante, ya con dos movilizaciones muy significativas y una tercera para el tratamiento de la resistencia al veto, con expectativas de que sea una movilización importante, pero sobre todo con un cambio político importante a nivel del Congreso. No está en la misma situación política, creo que hay un deterioro de los en su momento aliados o los dialoguistas, digamos, que encontraban algún pretexto. Yo creo que hoy en día ya se caen todas estas herramientas y creo que la universidad, todo el sistema universitario tiene que tener mucha claridad respecto de que se vienen elecciones nacionales y saber votar precisamente a legisladores que no están en contra de la universidad. Y en ese sentido, ¿cómo han sido los legisladores nacionales mendocinos, digamos? Porque entiendo que... Bueno, yo ahí te escuchaba, Tucho, y pienso, se caen las alianzas y hasta ahí nomás se caen las alianzas, porque hay una narrativa que después con los votos no acompaña. El radicalismo provincial ha demostrado que la defensa de la educación pública la ha abandonado ya hace casi un siglo y que a cada vez que ha tenido que acompañar, va y viene, ¿no? Digo, primero acompaña, pero después acompaña también el veto. Están los chicos, mientras estamos acá, reunidos con la Franja Morada, discutiendo cómo van a ser los próximos días de lucha. Sin embargo, sus legisladores, en la última, cuando se tuvo que votar la ley de financiamiento, se ausentaron. No sé qué tenían que estar haciendo más importante que darle el presupuesto a las universidades. Y por otro lado, bueno, nos encontramos con estos nuevos personajes que son La Libertad Avanza, con Mechi Llanos a la cabeza, docente de nuestra casa de estudios, quien una y otra vez va en contra. Así que les vamos a pedir que por favor esta vez reflexionen y que acerquen su narrativa a los hechos y que puedan acompañar
bueno, en esta vez que puedan ir en contra del veto y Algunos acompañar hasta la ley de marcharon. finanzas. Sí, marchan, sacan tweets, Todo. les pagan las remeras a los chicos de la Franja Morada, pero Pero, después no hacen lo que tienen que hacer para que efectivamente las universidades tengan presupuesto. Qué loco, ¿no? Durísimo. Es enloquecedor, sí. No es el único tema en el que vemos este comportamiento de nuestros representantes del radicalismo en el Congreso Nacional. Ya venimos asistiendo y en la legislatura provincial pasa también en muchos casos, también con otros espacios políticos que en el discurso dicen una cosa y luego terminan acompañando las medidas de ajuste, lo cual es también algo para analizar en términos de la actualidad que estamos viviendo, porque hoy también se capitaliza un buen reel de un candidato o un legislador nacional diciendo, ay, yo defiendo la universidad pública, pero después que eso se asocia a su voto. Es un trabajo muy difícil que, por supuesto, entiendo que tiene la militancia, pero también tenemos quienes estamos comunicando, ¿no? Que informar sobre cuál es la coherencia o la falta de coherencia de los representantes del partido que sean en el Congreso Nacional respecto a los temas centrales de la Argentina, ¿no? Que eso también es uno de las cosas que han logrado, me parece, la universidad con todos sus claustros, con los gremios, con los y las estudiantes, los compañeros docentes también, que en algún momento eran parte de los salarios ejemplares dentro del Estado y que hoy han quedado muy por fuera de eso. Entonces, es central hacer este seguimiento, ¿no? De quienes nos representan para poder hacer este ejercicio que vos propones, Tucho, de asociar el voto al proyecto de país. Porque si no pareciera que, viste, vamos y votamos y después no pasa nada. Y finalmente sí sucede, ¿no? Sí sucede y hay que hacerle ese seguimiento. Sí. Sí, no, yo creo que la situación particular del radicalismo de Mendoza, Cornejo particularmente, es el que está en más difícil situación en el país. Total. Por ser uno de los tres que han hecho las alianzas con la Libertad Avanza, han renegado de su nombre histórico, de su alianza histórica. Yo creo que no la vieron venir, creían que era otra la situación y debe estar arrepentidísimo, porque está en una situación muy, muy difícil. Da hasta para la abstención de la no participación, no para el voto acompañando a Milei, pero creo que la situación particular del radicalismo de Mendoza es la más difícil y sobre todo con el viraje de última hora de Valdés, que lo ha dejado offside muy fuerte a Cornejo. Así que me parece una situación muy delicada encima para lo tiene y va a cabeza tener de mucho lista. costo, porque Tiene va a cabeza tener lista mucho el costo. ministro denunciado por coimas con la obra social de los militares, digamos. Exactamente, Coincido que está complicadísimo. Coincido que juntó 3 gobernadores nada más Milei, eso también es para hablar. Sí, que uno Sí. sea Cornejo. Claro. Pero pregunta, Hasta cringe. a mí hay algo que realmente no lo sé y lo pregunto completamente desde ese lugar, que es, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, de que esta ley se vete y se vete y se vete, digamos, más allá de que no hay presupuesto y demás? ¿Cuál es la consecuencia más directa de que no haya una ley de financiamiento universitario, digamos? Atenta contra el funcionamiento de la universidad. El 80% de ese presupuesto, más del 80%, se va a pagar salarios. Que no se actualizan desde que no el se actualizan 2023. desde el 2023. Digamos, Ok. Han perdido un 30% del poder adquisitivo nuestros docentes y nuestros no docentes, sin contemplar que las becas Progresar no se actualizan. Los pibes tienen una beca de 30.000 pesos. No sé qué se puede contemplar con esos 30.000 pesos. Sacábamos la cuenta que son 15 bandejas del comedor universitario, menos de hecho. Atenta contra el sistema de investigación. Empiezan a haber consecuencias graves en relación a la falta de financiamiento, porque empezamos a perder articulación. Este año hubo en la UNCUYO se amplió un 50% la cantidad de pibes que pidieron becas para poder seguir estudiando, becas que no se pudieron dar. Es un número que representa un montón de pibes que no van más a la universidad y que mientras no se actualice el presupuesto universitario no los vamos a buscar. Eso es descontando la capacidad y la calidad de gestión que pierde nuestra universidad, teniendo docentes que, bueno, están por abajo de la línea de la pobreza, lo cual implica que tengan que salir a buscar otro laburo, que tengan que duplicar sus energías y sacar esa energía del aula. Veía que han hecho planes de ajuste, como por ejemplo prender y apagar las luces en otros horarios dentro de las universidades para poder llegar a pagar la Eso cuenta te de iba la a luz. preguntar, ¿cómo se la están rebuscando las universidades para bancar esta?
A ver, yo no estoy metido actualmente en el clima universitario. Sé que los efectos han sido varios, muy, muy fuertes. Ha dependido también de quienes han estado al frente de la universidad, cómo lo han tomado, qué han privilegiado en esa situación de falta de recursos. Pero atendiendo a la pregunta tuya, yo creo que es una instancia más de una lucha que va a seguir, porque está claro que lo ideal es que se resista el veto. Pero ya han adelantado que aunque fuera así, y lo van a plantear con otros vetos, lo van a resolver después operativamente. O sea, no significa que si se vuelta el veto aparece la plata de un día para el otro. Y la otra situación que se viene es la que supuestamente esta noche se anuncia y mañana se presenta, que es el presupuesto que seguramente está absolutamente recortado. Total. Yo creo que hay un tema que se viene cayendo a pedazos, que era alguna argumentación respecto del porqué del recorte. Lo de las auditorías, entre otras cosas, ¿no? Una era el ataque a la transparencia de las universidades y la necesidad de las auditorías. No había ninguna auditoría. No había auditoría, se cayó el argumento, no era ese el problema. No, claro. No avanzaron con nada, en absoluto. Entonces, la otra intención oculta atrás de esto, pero grave, es romper imaginarios de futuro en la Argentina. Ayer sé que se anunció que las carreras docentes en la Facultad de Educación han caído en matrícula. ¿Cuál es el escenario para los jóvenes? Está bien que hay vocaciones de docentes, pero también comen los docentes. Tienen que subsistir. Entonces está golpeando sobre el futuro educativo, no solo sobre el presente, sino sobre el futuro educativo. ¿Quiénes van a querer seguir carreras docentes con esta situación de salarios bajos, no solo en la universidad, sino también en la provincia? Entonces, hay una cuestión del imaginario grave. Yo creo que empieza a haber una reacción. Yo tengo expectativa de una reacción y una visibilización de que este famoso, ahora vuelto con este argumento que el sacrificio vale la pena, bueno, este tema se empieza a desmoronar. No vale la pena. La destrucción no vale la pena. No, y después de la elección de provincia. Perdón. No, y sumo ahí a lo que dice el Tucho, de que me parece que es una gran oportunidad para nosotros como peronistas, la posibilidad de que estamos, lamentablemente, en este desgaste que estamos sufriendo por tener que estar discutiendo una y otra vez vetos en el Congreso. Primero, poner en valor nuestros ámbitos legislativos de cara a las elecciones de octubre es importante. Ellos vinieron diciéndonos que éramos la casta y que la política no funcionaba, y la política tiene que dar respuestas, y nuestros compañeros dan respuestas de que efectivamente esos lugares de representación funcionan y son importantes. Y lo mismo en el sistema público, en el sistema universitario, pero en el sistema público en general. Me parece que en esto que decís, Arturo, lo vemos con Milei, pero se ve muy claro con Cornejo. Cornejo hace una semana le dio media sanción a una ley que va a reformar el estatuto público y que nos pone a muchos, por lo menos a los cientistas sociales, en velo de dónde están nuestros espacios de trabajo. Le pasa lo mismo a los profesionales de salud, le pasa lo mismo a los docentes. Acá trabajadores de CEP hablando de eso, justamente. Me parece que hay ahí una cuestión, además de la presupuestaria, paradigmática muy importante a tener en cuenta, que es que, vienen a decirnos que no tenemos por qué estar en la universidad, que la universidad tiene que volver a ser solo una cuestión elitista para quienes puedan acceder. Y la realidad es que la universidad tiene una gran población universitaria de primera generación. Es una gran expectativa a la que tenemos quienes entramos a la universidad. Son oportunidades que tenemos de defender nuestros espacios comunes, de defender nuestros espacios de lo público y de defender lo que nosotros creemos que tiene que ser el rol del Estado. Me parece que ahí, pase lo que pase el miércoles, que ojalá no se vete, tenemos muchas oportunidades de cara a octubre también. Claro, porque el miércoles hay movilización. Nuevamente marcha federal por la educación pública. En el marco del tratamiento del proyecto, ¿no? Claro. Del veto. Claro, después vamos a ver algo de eso. A mí me gustaría preguntarles también, más allá del avance de Milei contra la universidad, del ajuste y todas estas cuestiones, coincido con el Tucho de que ha habido un cimbronazo fuerte para el gobierno. Ahora bien, esta discusión que se abre sobre la universidad, ¿qué podemos nosotros, qué de todo lo que Milei plantea lo podemos limpiar y realmente asumir como una discusión real en términos, porque creo que más allá de Milei, el sistema universitario público
está quedándose de alguna manera o está fallando, digo, el tema de la presencialidad y la virtualidad, las nuevas formas de educar. Digo, me parece en esta idea también qué pretendemos como peronistas más allá de la defensa en términos de proyecto de universidad, digamos, para adelante, ¿no? Más allá de Milei, de esto te lo estoy hablando en términos de visión de futuro, digamos. ¿Cómo... Sí, también de cómo esperanzar a quienes creemos que podemos transformar o que son los sectores políticos, esperamos que sea el peronismo quien transforme todo lo que haga Milei luego de este gobierno. Bueno, ¿cuál sería esa propuesta, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Por dónde tiene que ir el peronismo en la propuesta de la universidad del futuro? Universidad pública? Claro. A ver, yo creo que hay, siempre, como se dice, en crisis hay que ver las oportunidades que se abren y tratar de aprovechar la situación como para proyectarse hacia el futuro y mirar al futuro. Para mi entender, un déficit que tiene el Movimiento Nacional y Popular y en particular el peronismo es no proyectar en este momento cuál es el modelo de futuro. Creo que hay algunos balbuceos interesantes al respecto, pero todavía falta generar un proceso de debate más profundo respecto a que se quiere, que no es volver atrás, es ir hacia adelante. ¿Y cómo ir hacia adelante? Yo creo que el tema de la educación a distancia y la semipresencialidad es un elemento importante que quedó claro a partir de la pandemia, que obligó a todo el sistema universitario, todo el sistema educativo a incursionar en forma inmediata y rápida. Y hubo una respuesta importante en el sistema universitario porque felizmente se había resuelto el tema de los SIED, de los sistemas de educación a distancia. Entonces todas las universidades ya tenían armado su sistema de educación a distancia. Las plataformas, querés decir, ¿no? Como las que usan el sistema, la integralidad, sistema operativo, digamos. Sistémico. Cada universidad tiene que tener un proyecto aprobado de cómo sistematiza la educación, que fue un debate largo en el CIN, respecto si era por carrera o era del sistema universitario. Se resolvió que es el sistema universitario. Entonces ahí está cuál es el área específica tenga, cómo interactúa con las disciplinas, con las carreras, con los directores de carrera, cómo aportan el contenido y cómo se forman los docentes en la educación a distancia. Todo eso constituye un sistema que va desde los fierros, digamos, hasta la formación de los docentes. Claro. El tema de las plataformas, el tema de la conectividad, otro tema significativo. Avanzaron mucho las universidades en este tema. Aparece una oportunidad y aparece un riesgo. El primer riesgo que viene de hace rato y que se agudiza es la internacionalización de la universidad con la educación externa, la internacionalización de la educación a distancia, que es imposible de controlar. Por eso hay que generar oferta. La otra, la calidad. El principal riesgo que tiene la educación a distancia es la falta de sociabilidad, socialización. Es un individuo frente a una máquina y cuesta mucho los espacios de socialización. En la educación y en la universidad particularmente, los alumnos aprenden tanto o más entre ellos que con el docente. La interacción entre los docentes, entre los alumnos, el descanso, el estudiar juntos, el hacerse preguntas, el suponer cómo viene, es un mecanismo de aprendizaje maravilloso y ese tema se pone en riesgo. Hay formas de irlo resolviendo, pero es uno de los debates que se vienen. Yo creo que el debate está alarmado porque esta situación económica hace que se atienda a la urgencia y no se atienda a lo estratégico, pero hay que hacer el esfuerzo de abordarlo. Espectacular. Sofía, ¿vos? Sí, sumo ahí algunas cosas. Me parece que en esto último que decís que, bueno, es algo que venimos viendo, digo, si bien queremos ir hacia el futuro, hay algunas cosas del pasado que funcionaron, y vos ahí nos vas a tener que hacer muchos aportes. Me parece que hay una gran demanda que si no la están haciendo explícita los pibes y las pibas, hay que ponerle un resaltador, que es que efectivamente necesitamos que la universidad vuelva a ser un espacio de encuentro. Hay que encontrar formas de que el aula, los pasillos, el pasto, el buffet, sea un espacio en donde se encuentra. Y ahí la universidad, por lo menos voy a hablar de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la que mejor conozco, tiene muchas falencias. Ha dejado de poner el eje en que haya una integralidad, digamos. La Secretaría de Deportes funciona a medias, el comedor funciona a medias, ahora hacen un festival por el Día de la Primavera y ya ni siquiera lo hacen adentro de la universidad, porque como tienen alianzas con los municipios, se van a Guaymas. Digo, hay una cosa de poder volver a crear esa comunidad universitaria y que tanto los docentes, los no docentes, los trabajadores en general y los estudiantes puedan sentirse parte de ese espacio, que no tiene nada que ver con si generamos o no generamos educación a distancia, que creo que sí, que es necesaria y que
sobre todo para aquellos que estudian y trabajan, que cada día son más y que no vamos a ir hacia un modelo donde los pibes no trabajen. Lamentablemente estamos muy lejos de eso. Creo que facilita y que habilita muchas herramientas, sin embargo creo que no es reemplazable. Eso te iba a decir, yo me acuerdo que antes las discusiones eran, no sé, que la privada no nos coma la matrícula con la cuestión más práctica y nosotros tan teórica, o sea... Sí, o la dirección de las carreras hacia el mercado laboral. Bueno, Digo, estamos eso... muy atrás en esa discusión en este contexto, pero es parte también de los debates o que hemos discutir tenido. los planes 99, yo me acuerdo que en ese momento la gran lucha... Muy viejo el vivo. La gran bandera estudiantil era pelear los planes 99. Bueno, estamos en eso, pero digo, ha habido en el último gobierno un plan de sinceramiento académico, vienen trabajando en ese plan de sinceramiento. Lamento ponerme en este lugar, pero sin presupuesto y con la perspectiva neoliberal que tiene el gobierno actual y la rectora actual, ese plan de sinceramiento, al menos a algunos nos da un poco de temor. Confiamos mucho en los compañeros docentes que lo están llevando a cabo, pero bueno, hay que siempre estar poniéndole atención a, bueno, hacia dónde va a ir ese sinceramiento. ¿Cuál es el mercado laboral hacia el que estamos dirigiéndonos? ¿Cuáles son los derechos que vamos a tener los pibes en ese mercado laboral? Y eso es algo que hay que reconocérnoslo porque fue una propuesta nuestra de nuestro último gobierno y que, bueno, por eso digo, va a haber que hacer aportes para pensar en esa universidad del futuro y pensarla intentando achicar los niveles de incertidumbre que nos está dejando este gobierno. Son altísimos. Total. Ahora, ¿ustedes creen que es posible realmente revertir esta tendencia de virtualidad total del mundo en general, por lo menos en la educación terciaria? Digo, que es realmente posible, bueno, universitaria, terciaria, retomar a la universidad como una instancia de socialización más. Digamos, me gusta esta idea, me parece que es fundamental. A ver, yo creo que hay que va a haber que tener un mix. Claro. Primero, de carreras, algunas que van a ser presenciales, muchas universidades tienen ya la misma carrera en presencialidad y en virtualidad, y creo que yo pienso que vamos a ir más hacia a las semipresenciales, porque muchos de los contenidos teóricos pueden abordarse en la distancia, pero... Ni hablar de las carreras reguladas por el artículo 43, donde tiene que tener las prácticas preprofesionales, las prácticas profesionales, todo lo que es la parte práctica, y en algunas carreras imprescindible, no soporta el tema de la distancia. Se ha avanzado mucho en el tema de identificación de los participantes, porque también ahí había un riesgo de vulneración. Ese tema, hoy hay sistemas bastante seguros, pero insisto, vamos hacia la semipresencialidad, dentro de la normativa argentina y el tema que controla CONEAU. Las semipresenciales son las que están entre 30 y 50% de distancia. Si tiene más de 50 ya se considera distancia, pero entre 30 y 50 es semipresencial. O las presenciales con parte de distancia. Claro. Pueden tener módulos teóricos, ahí se puede ayudar ese aspecto, por ejemplo, para lo que no han tenido las universidades, sobre todo de las provincias, que es el intercambio docente. Es muy estanca el sistema docente. En cambio, ahí se pueden tener invitados docentes de otras universidades que den curso o que den algún abordaje, y ese tema puede enriquecer mucho. Claro. Con no mucho costo, digamos, puede enriquecer y puede hacer un intercambio docente, inclusive de alumnos también, ¿no es cierto? Sí, sumo ahí y refuerzo esto que me parece que tenemos que pensar, por supuesto, y fortalecer el espacio del docente adelante del aula, pero que la universidad no solo es espacio del docente al lado del aula, ni ese docente que dicta una clase, digamos. Hay que volver a pensar en esa universidad, que las universidades del conurbano creadas por la compañera Cristina son un gran ejemplo de ese tipo de gestión, que es, bueno, una integralidad de propuestas que hagan que el estudiante y la comunidad universitaria quiera transitar ese espacio. ¿Por qué son un ejemplo? Perdón, no entiendo. Porque tienen una gran oferta en temas de extensión, una gran oferta en temas de posgrado, tienen una gran oferta en, bueno, la compañera ha tenido experiencia en eso, digo, en espacios de deporte. Nosotros tenemos un club que está casi abandonado, que los pibes no van. Entonces digo, hay que poder, y creo que hacia el camino en esto de que decía recién el Tucho, de pensar que el peronismo tiene que pensar al futuro, bueno, tenemos que entender que la virtualidad llegó para quedarse en todos los ámbitos de nuestra vida, pero que nosotros igual tenemos que caminar hacia la comunidad organizada. Entonces las plazas no hay que dejar de hacerlas, los clubes no hay que dejar de hacerlo, y en el sistema universitario la integralidad también tiene que estar. Y en eso sí
creo que, bueno, somos muy chusmas de ir viendo qué hacen otras universidades y qué se puede proponer, y las universidades del conurbano hechas durante el kirchnerismo son un gran ejemplo de ese tipo de modelos. Sí, también pensaba que en la época yo trabajaba como docente en la Secretaría de Extensión en algún momento y pensaba que los desafíos que teníamos en ese momento, que estoy hablando hace un montón, no quiero decir el año, 2008, no, un poquito más adelante fue, pero 2010, 2003, 12, por ahí. No me acuerdo, chicos, no me acuerdo. Ayer fue, la semana pasada. No, fue hace mucho, Guarda. pero pienso que uno de los desafíos era, o una de las referencias que teníamos era la reforma universitaria del 73, ¿no? Que quedó ahí, abandonada porque empezó la dictadura. Y creo que también hay algunas búsquedas en esto de, bueno, cómo actualizar y esto para adelante, y teniendo un gobierno que presiona sobre algunas cuestiones como las auditorías o las cosas más técnicas. Creo que también el proyecto político, el proyecto de país que reflejaba la reforma del 73, no digo que hay que imitarla, pero sí ese reflejo social o ese reflejo de qué sociedad queremos construir con una mayor carga en la extensión universitaria para formar profesionales que estén más vinculados a la realidad, en esto de la discusión de cómo direccionar el mercado laboral o la formación universitaria al mercado laboral. Las experiencias de extensión está comprobadísimo que son muy necesarias y también transformadoras en esto que vos traías, Tucho, de, bueno, no es solo el aula y todo transforma, ¿no? Primeras que se desfinancian, ¿no? Hay que decirlo, cuando ahora está pasando con la investigación, pero la extensión siempre ha sido un sector muy desvalorizado porque implica eso, tal vez no el formato académico, sino un formato académico adaptado a la realidad territorial, a la realidad de las organizaciones e incluso de la territorialidad que tiene el Estado, ¿no? Porque hay que decir que muchas prácticas de extensión suceden en lugares como efectores de salud, o escuelas, o jardines de infantes, son un montón de espacios estatales que reciben a estudiantes en formación y que también moldean el sentido común, moldean y adaptan el conocimiento académico a la realidad mendocina en este caso, ¿no? Que eso también es muy importante. ¿Qué pueden decir o qué recuerdan o qué registran de eso, ¿no? De la reforma del 73 y de ese proyecto de país que tenían los compañeros en los 70? Yo creo que fue un lanzamiento muy importante, pero como decía el sabio, aparentemente cayó en el vacío. El tema sí se recupera. Yo creo que ninguna cosa se recupera en el contexto en que fue. Hay que recontextualizarlo. El tema es repensar la universidad siempre hay que repensar la universidad. Luchar contra yo sé que a alguno le puede doler esto, contra el corporativismo de la universidad, contra las comodidades. No es una pelea fácil por el propio sistema de autonomía universitaria. A veces uno choca contra intereses muy concretos que a veces son menores, pero son importantes. Entonces es un tema que hay que ponerlo. Hace mucho que se viene hablando de la autonomía responsable. No la autonomía como soberanía, no es soberanía. Es un deber para con el pueblo, no es un espacio enquistado que el autogobierno significa la posibilidad de decidir cualquier cosa. Claro. En ese sentido yo soy defensor fuerte de la evaluación de la calidad. Yo creo que son elementos que han ido mejorando. Por ejemplo, en las carreras que se acreditan se plantea la necesidad de la curricularización de la extensión. Claro. El involucramiento de los alumnos en los programas de extensión. El tener un plan estratégico de extensión, en tener programas financiados de extensión, la participación de los docentes en extensión, cuántos docentes participan de la extensión, todos esos elementos se están midiendo y se valorizan. Digamos, no son que no pasa, pero son elementos que valorizan, así como pasa en investigación, digamos. Así que yo creo que hay muchísimo para trabajar, hay mucho para trabajar. Agregaría en el tema de distancia, para no olvidarlo, es que nuestra universidad tuvo una política muy fuerte de territorialización y se está perdiendo, lamentablemente. Por supuesto que está condicionada por los recursos,
está también condicionada por la verdadera comprensión de los espacios territoriales de interactuar con la universidad, tanto desde el Estado como de la comunidad, de entender este tema. Y también hay una oportunidad para la educación a distancia allí, quizás semipresencial, quizás de ciclos. Hay que verlo porque yo siempre he dicho, las universidades nacionales son nacionales, no son provinciales. La Nacional de Cuyo es una universidad nacional. La restricción que estaba en la ley y que no ha funcionado, de las pocas cosas que no han funcionado para nada en la ley, es el tema de los EPRESE, los espacios regionales. Ese tema se ha caído, no funcionan los espacios regionales y ya universidades privadas primero y algunas públicas después han pasado por arriba de todo eso. A ver, hay 2 o 3 universidades muy conocidas que tienen ofertas en todo el país y tienen ofertas en montones de municipalidades. Entonces, con ese tema no hay que dormirse. Ahí hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo poniendo un plus de calidad. Porque pongo otro tema sobre la educación a distancia. La educación a distancia en el posgrado en general tiene una buena efectividad. En el grado es más difícil porque no se ha consolidado la autodisciplina del estudiante. La universidad tiene un mecanismo no de disciplinamiento, diría, pero de rigor, de respeto al esfuerzo, a la constancia. La distancia es muy tentadora a postergar. Total. Postergo, y de golpe se me viene encima. Y entonces hay el desgranamiento que ha habido en las primeras experiencias de distancia es altísimo. Está oculto, pero es altísimo. Totalmente. Entonces ese tema hay que... Ni hablar de la inteligencia artificial, porque ahí ya nos metemos en una... Otro país. Yo quiero... Perdona, Sofi, igual querías decir algo de eso. No, tranquilo. Simplemente recordarles a todos y a todas que estamos con Sofi Tornello y con el Tucho Somoza, ex rector de la Universidad de Cuyo, la Sofi, socióloga y militante de la Cámpora Universidad. A quienes están del otro lado saben que pueden mandarnos un audio de WhatsApp al número de Cascote TV, que es el 2612-32-2227. Manden su audio y cuéntenos o hagan su aporte sobre esta charla que estamos teniendo. Suscríbanse al canal. Sofi, ¿querés meter algo de esto? Si no, les iba a hacer una pregunta yo. Hacela y me voy echando unas cosas. Me echamos todo tiene que ver con todo. No, bueno, en esta línea justamente hay varias personas en el chat comentando también las fechas efemérides de esta semana. Muy obviamente, bien, mañana Noche de los Lápices, Día Nacional de la Juventud ahora. Tengo algunas efemérides también peronistas que el mes de septiembre es particular para el peronismo. Particularmente peronista. Sí. Desde el golpe de la fusiladora en el 55, sí, que totalmente, muy antiperonista, hasta, bueno, la Noche de los Lápices, hasta la promulgación de la ley del voto femenino, la tercera elección de Perón en la que es elegido. Bueno, hay mucho peronismo, mucha simbología peronista en esta semana, pero bueno, justamente también con la Noche de los Lápices y lo que fue esa fatídica noche en la Argentina. Y yo quería hacerte una pasadita también ahí, Tucho, porque sé que tu viejo fue uno de los decanos de Santiago, creo, ¿no? En el 55. Sí. Bien. Según mi vieja me contaba, él se enteró yendo a la facultad en el micro de que estaba afuera. Claro. De que lo habían... Sí. El argumento, como fue todos estos argumentos, que en esa época, por ejemplo, se acuñó un tomate perita que se llamaba Eva Perón. Bueno, entonces, de esas cosas pasaron mucho. Mira. Muchos se reciclaron, muchos de los echados. Bueno, mi viejo, yo lo he contado, mi viejo vino a Mendoza con Irineo Cruz, con una camada de jefes de trabajo práctico de la UBA, Sí. Que fueron traídos para fortalecer el plantel educativo, junto con Carretero, con Cereza, con personajes que vinieron en esa época y participaron de la construcción de la Universidad de Cuyo. Y se quedaron acá y se hicieron mendocinos por adopción. Ese es el tema que yo decía que se ha perdido mucho, el tema de que tienen otras universidades, la del conurbano tiene mucho más eso, la movilidad docente. Nosotros, por una cuestión de distancia, es muy difícil que haya esa movilidad docente, pero la virtualidad nos podría permitir algún intercambio para refrescar un poquito la situación y traer otras miradas. Total. Bueno, Métele. yo quiero hacer primero una pregunta. ¿Te puedo volver el mate así? Sí, obvio. Sí. Puedes cruzarte, podemos hacer charlar. todo. Bueno, Noche de los Lápices. Me parece que venimos discutiéndolo mucho con los pibes. Siempre es una
agenda importante a recordar, sobre todo en estos momentos que tenemos un gobierno negacionista. Pensaba antes, una de las preguntas anteriores que hicieron, que nos falta una pata importante y que creo que en estas fechas cobra mucha importancia, que es, valga la redundancia, la participación. Uh-huh. Me parece que la reforma del 73 y lo que pasó previamente tiene que ver con la participación de la comunidad universitaria organizada, con una agenda de discusión que creo que si bien hoy la tenemos en resistencia a este gobierno, hay que fortalecerla y profundizarla, y sobre todo con los pibes como protagonistas de esa agenda de participación. Creo que no tenemos que permitir, y creo que en estos año y medio que este gobierno ha intentado generarnos temor y generarnos terror, digo, con herramientas muy distintas a las de ese momento, pero que han intentado perseguirnos, y hoy con nuestra compañera, nuestra máxima conductora presa y proscripta, creo que lo que más tenemos que hacer es participar, y hay que fomentar a que los pibes participen, y hay que pedirle a los docentes y a los no docentes que escuchen a los pibes y que hagan de esas aulas, virtuales o no virtuales, presenciales, espacios de participación y de debate. Entonces creo que ahí es donde se vuelve a profundizar. Digo, no hay un proyecto posible de futuro de universidad ni de país si los pibes no están involucrados y si nuestra sociedad no está involucrada y discutiendo lo que tenemos que discutir y lo que nos es propio. Sí. Pasado mañana vamos a tener una marcha, espero, multitudinaria, y tiene que ver con que la sociedad argentina y la sociedad mendocina en particular entiende que eso les es propio y que no quieren que se lo arrebaten. Y nosotros tenemos que entonces aprovechar y poder volver a profundizar en que haya una participación activa de la ciudadanía. En esa línea podemos ver el video que lo subió. Acabo de pedir. Lo acabo de pedir que suba el video de Loncuyo. Iba a pedir el otro, pero sí, veamos los dos. Ah, bueno, cualquiera. Veamos los dos. Los que tengan ahí. A ver. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos. Y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden. ¿Ustedes no están escuchando? Queremos seguir formándonos siendo libres. Sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar. Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias, el orgullo de nuestro país. Porque la universidad pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. La universidad pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. Te estamos pidiendo que vengas a bancar la ley de financiamiento universitario. Para seguir siendo los mejores. Para seguir siendo tu orgullo. Porque universidad pública somos todos. Musiquita. Me le perdí. ¿Ah? Yo me le perdí, así que ahora ustedes. Lo estás viendo ahora. Un pianito era. Era un pianito. No, hay un pianito y hay estudiantes hablando a cámara. ¿Y el otro? El otro es el... No hay otro. No, había el recorrido de la marcha. Ok. Bueno, cuéntenos un poco cuál es la agenda. Digo, el video me parece que tiene una línea, más allá de que son personas claramente de Buenos Aires, por cómo hablan, tiene una línea muy abierta, muy amplia de cara a la sociedad, que creo que es desde el año pasado hasta hoy han sabido construir y sostener con la lucha por el financiamiento de la universidad, que es por qué si un pedazo de nuestra sociedad, solo un pedazo de nuestra sociedad accede a la educación superior en las universidades públicas, ¿por qué hay que sostenerlo, ¿no? ¿Qué implica eso para una familia? Que es lo que planteábamos recién, las primeras generaciones de universitarios y universitarias en muchísimas familias, que eso se logra a través de la universidad pública. Y bueno, la discusión eterna, que creo que es algo que lo repetimos hasta el cansancio, y que hay que seguirlo repitiendo, que es la posibilidad de ascenso social. Digo, en esta sociedad es complejo, en este proyecto de país que nos plantea el gobierno nacional, es complejo pensar que si soy socióloga, en el caso tuyo, o si soy geógrafa, que fue lo que tú estudié en algún momento, voy a tener un espectacular futuro. Creo que todo se desgrana por el mismo problema, ¿no? Que es ese proyecto de país que nos ofrecen, que es básicamente sin futuro. Y cómo la universidad es esa llave, o una de esas llaves, como un trabajo digno, como un buen salario, son esas llaves para
poder transformar nuestra propia realidad. Sin dudas, no, lejos de la meritocracia, ¿no? Sí, y muy del lado de la igualdad de oportunidades, la universidad sigue siendo un espacio de ascenso social, de consolidación de la economía familiar, de las oportunidades de las familias, y en eso creo que han logrado un mensaje muy amplio. En ese sentido, ¿cómo viene también la relación con la gestión de la universidad? Que entendemos que han sido parte y siguen siendo parte de esta lucha, ¿no? Bueno, arranco yo, que también te quiero hacer una pregunta, ¿no? Pero digo, para poder compartir un poco. Voy de atrás para adelante. Y no sé si me acuerdo lo primero que preguntaste. Pero en relación al vínculo con la gestión de la universidad, cada vez más desgastado, venimos ya, esta es su tercera gestión, no hay que olvidarse, eso es la tercera gestión que los radicales tienen a cargo de la universidad, y para quienes ya, bueno, estamos graduados o llevamos una trayectoria un poquito más larga en la universidad, el deterioro se ve mucho. Eso es importante, digo, me parece, porque en esto que decís del ascenso social y de la posibilidad de ascenso social, supimos tener otra universidad, y ahí es donde también te pregunto, Tucho, ¿qué cosas crees que se pueden recobrar de esa universidad que supimos tener? Pero en realidad me parece que el mayor problema que estamos teniendo hoy con quienes gestionan la universidad es que se encuentran, al igual que se encontraron en el 2018, en una paradoja, que es que quieren defender el sistema universitario, pero apoyan a quienes se endeudan con el FMI y a quienes ajustan la educación, entre otros aspectos del sector público, como es la salud, como son los jubilados. Digo, bueno, me parece que ahí hay una gran contradicción para ellos, que es que quieren ajustar en derechos y no ir a hacer aportes al sistema tributario y pedir que el sistema tributario retribuya de otra forma y nos dé a quienes no tenemos otra posibilidad de acceso, como vos decís, bueno, la posibilidad de seguir estudiando, de seguir investigando, de seguir formándonos y siendo parte de ese sistema universitario. En ese sentido, esa contradicción que tienen los radicales principalmente es cada vez más notoria y es casi insoportable de escuchar. Digo, esto de que encabecen los actos, pongan el sello en todas las convocatorias, son los primeros en salir a dar declaraciones a favor de la universidad pública, pero después son los primeros en aliarse con la Libertad Avanza, y uno de los 3 gobernadores que siguen sosteniendo este modelo, a pesar de que les quitan las ATN, y bueno, la verdad es que es un poco insostenible. Y creo que el mayor problema, además de que atentan contra nuestro sistema público, es que atentan contra la legitimidad y la posibilidad de que la gente siga creyendo en que la política sirve para algo. Entonces nosotros, me enojé, tenemos que poner un límite ahí. Digo, hay que poner un límite claro en ese sentido, y es lo que venimos discutiendo. Digo, venimos desde los que somos más pibes. A mí me toca estar en un claustro muy aburrido, que es el de graduados, pero me encantaría seguir siendo estudiante, pero digo, porque la realidad es que es donde efectivamente hay muchas cosas para discutir, y sobre todo porque hay muchas cosas para discutirle a la Franja Morada, pero me parece que es ahí donde nosotros tenemos que empezar a decir, no da lo mismo. Si vas a bancar a Luis Petri, si vas a bancar a Patricia Bullrich, si tu candidata va a ser Patricia Bullrich, bárbaro, no bancas el sistema universitario. Si vas a pegarle a los jubilados los miércoles, no bancas los derechos humanos. Digo, me parece que son límites que hay que empezar a poner para que la política vuelva a tener sentido y vuelva a representar efectivamente algo. Ahí, perdón, Sí. Tucho, dale. No, a ver, complementando de alguna manera, yo creo que es imposible que haya una resolución de una nueva universidad si no hay una construcción de una nueva nación, una reconstrucción nacional. La universidad es una parte de esta sociedad que tiene su especificidad y tiene que participar de estos debates y promover estos debates, porque aparte es el área por especificidad del pensamiento, de recrear el pensamiento. La diferencia de un enseñadero, un lugar donde se crean conocimiento. Entonces, yo creo que hace mucho, yo hice un intento importante en este sentido, pero hace mucho que se perdió, por ejemplo, la mirada de la prospectiva. Hoy en día, de alguna manera avanzó una idea individualista
de la resolución personal, quizá la misma crisis llevó a primero me tengo que salvar y se rompen lazos sociales, pero también la Argentina está sola en Sudamérica, dando triste papel hasta en Naciones Unidas, en distintos foros, y este tema también afecta a la posibilidad, al futuro de la Argentina. El tema de la integración latinoamericana, el tema de analizar el nuevo mundo, con los cambios que están habiendo, con la destrucción de Europa, con el tema de la guerra israelí contra los palestinos, con el tema de Rusia y Ucrania, con el tema de China. Esos debates yo creo que no tienen la densidad que debieran tener. Uno diría, bueno, pero primero lo nuestro. No, me parece que todo tiene que ver con todo. Si no nos analizamos que estamos en el mundo, porque hablan de que fuimos del mundo. Bueno, nos están queriendo sacar del mundo. Hasta comparado con Trump, que hace nacionalismo, acá prácticamente se abre todo y se destruye todo. Y creo que hay otro punto que me parece enfatizar, que es parte de la trampa que se viene planteando y que para algunos todavía sigue siendo argumento de que hay que sufrir y para estar mejor. Que el superávit fiscal es imprescindible para el futuro. Ese superávit fiscal es imprescindible para pagar los intereses de la deuda. No solo los intereses de la deuda con el Fondo Monetario, sino los de los bonos y de todos los sistemas que ahora están en tasas de 3,5, 4% mensual contra una inflación del 1,9%, con unas ganancias atroces del sistema financiero, que lo tiene agarrado a Milei al sistema financiero, y saben que ¿a quién le presta al sistema financiero? El Estado. El Estado es el principal garante de las ganancias financieras, que son impresionantes, y esos intereses podrían perfectamente pagar todo lo que se dice que no se puede. Claro. Entonces, esto de reducir al déficit fiscal primario una fórmula económica es una mentira que se cae sola. Se hablaba de un aumento en julio de 15.000 millones de dólares en capitalización de deuda. Son cifras siderales. Entonces, no me vengan a hablar que con el 0,3 del PBI se viene abajo la Argentina. Acá hay una falacia que hay que desmontarla, y acá los economistas tienen que ser muy claros para que la gente entienda, porque algunos compraron de que, habrá que aguantar un poco más y va a venir la bonanza. Venía toda la promesa, se cayó toda la promesa, se cayó la promesa de la inflación, se cayó la promesa del crecimiento económico, hay un rebote de gato muerto que ni siquiera va a alcanzar a recuperar 2 años de caída del PBI. Entonces, no hay... El dólar ya pasó la banda, claro. El dólar ya superó la banda de más alto. Tremendo. Che, estamos ya con tiempo cumplido para esta charla, obviamente le vamos a dar un minutito a cada uno para hacer algún cierre. Me quedo pensando mucho en esto, ¿no? En actualizar nuestra agenda, nuestras luchas, nuestras banderas, en clave de lo que va a ser la universidad del futuro. Me acuerdo que, acá decían muchas cosas, pero me acuerdo que la gran bandera del peronismo era llenar la universidad de obreros. Me acuerdo que en nuestra época era la ley de educación superior, la demanda, o era el tema del turno noche, o era el tema de la fotocopia. Digo, las banderas van cambiándose. Creo que no tenemos las banderas actualizadas a este contexto actual. Vos tiraste una punta, Tucho, ahí con la educación a distancia, con algunas cosas, pero me parece que no tenemos. O sea, no sé si tenemos así una claridad para adelante. Yo creo que está bien, pero que no hay que pasarse de actualización, que los pibes siguen teniendo los mismos problemas igual, ¿eh? Claro. Me parece que el pibe que no accede porque no puede pagar el boleto, y el boleto, que es una reivindicación de los compañeros de los 70, hoy sigue valiendo 1.000 pesos. Entonces digo, está bien que hay cosas que hay que actualizar, pero lamentablemente hay muchos problemas que siguen vigentes. Entonces creo que hay que poder profundizar y hay que poder pensar a ese Estado nacional con el que soñamos, y que creo que el sistema universitario tiene mucho para aportar. Si hay que aportar economistas que le debatan a Milei, aportemos economistas que le debatan a Milei, pero hay mucho que aportar. Pero no creo que haya que caer en falsas antinomias de que estamos desactualizados, y que creo que tenemos que organizarnos, y que de esa organización y participación nacerán respuestas a nuevas demandas seguramente, pero
que si no, me parece que si no la pelota siempre nos queda muy lejos, porque Sí, estamos corriendo siempre atrás. siempre atrás de una actualización que no, como si Que no- tuviésemos el Windows y no nos está pasando eso. Digo, Ajá. tenemos compañeros y cuadros muy formados adentro Me del gustó lo de peronismo. Windows, Y bueno, es que sí, Seguimos con tenemos... Windows XP nosotros. Claro, tenemos compañeros muy formados, Claro. compañeros con gestión, compañeros que se están formando. Digo, adentro del peronismo, adentro del kirchnerismo hay muchos cuadros. Hay que No, poner además, el la excusa, estima la ahí. excusa más fácil que mientras no se actualiza la universidad, se va quedando afuera cada vez más gente, digamos. Claro, la y la universidad cada vez va menos gente. Seguimos con esa misma demanda, entonces, que la universidad se llene de obreros. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual y para eso necesitamos marchar el 17. Ahí estábamos Convocado pasando. a las 15 en la rotonda de la universidad. Si no pueden desde ahí, pueden desde más abajo. Va a bajar por Juan B. Justo, Las Eso. Heras, y va a doblar por Mitre hacia la Plaza Independencia. Así que en donde puedan. Ojo, porque el sumarse. año pasado fue en Los Portones, en la Emilio No, Civit. ahora va a ser toda por Juan B. Justo, Bien. Las Heras, Mitre. Donde Perfecto. puedan sumarse y compartir la información, siempre sirve. Entonces estaremos. convocamos el miércoles 17 de septiembre a la concentración en la rotonda de la Uncuyo a las 15 horas. Luego, en una horita más o menos, empezará la marcha. Así que a partir de las 16, quienes nos vamos a sumar más tarde, ahí está el recorrido publicado. Les agradecemos muchísimo el tiempo y además, bueno, venir al búnker, bueno, en tu caso nuevamente, en tu caso por primera vez, para nosotros es muy valioso tener compañeros y compañeras que puedan hablar de la actualidad con los pies dentro del plato, así que muchísimas gracias Tucho, muchas gracias Sofi,